Comenzamos aquí otra cita más con el Bufete Responde, un programa donde intentamos tratar temas de interés para todos los ciudadanos. Lo hacemos siempre con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz del Bufete Osuna. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Estás preparado para afrontar el tema de hoy? Aquí estamos. Vamos a hablar de expedientes de regulación de empleo, que en breves palabras es cuando una empresa en crisis busca obtener autorización administrativa para suspender o despedir a un gran número de trabajadores. ¿Es así, Miguel Ángel? Correcto, y además, como tú bien apuntabas, Rocío, es un tema, una cuestión que prácticamente está casi constantemente de actualidad, porque en muchas ocasiones en los medios de comunicación, raras la semana que no sale algún tipo de noticia relacionada con un expediente de regulación de empleo o un ERTE, ahora lo vamos a explicar la diferencia, y básicamente la idea esencial es la que tú acabas de apuntar, es decir, es una empresa en la que por cuestiones económicas o cuestiones de cualquier otra naturaleza, en definitiva, lo que se está debatiendo es qué va a pasar con ese gran número de trabajadores o esa buena parte de la plantilla de la empresa a la que estemos haciendo referencia, para ver qué solución podemos adoptar o buscar al objeto de intentar destruir el menor número de empleo posible o de trabajadores afectados, y en qué medida, dependiendo ya de las circunstancias, que habría que analizar el caso concreto, si es posible o no buscar algún tipo de medidas de reciclaje profesional o alguna vía alternativa al objeto de que estas personas no vayan directamente o no haya prejubilaciones, o buscar, ya digo, alguna fórmula o algún camino alternativo a esa destrucción o esa extinción de determinados puestos de trabajo en la empresa a la que estemos haciendo referencia. Pero Miguel Ángel, ¿cuándo se inicia este procedimiento? A ver, son varias causas las que se establecen en la ley. Concretamente, esta materia se regula en el Estatuto de los Trabajadores y también en un Real Decreto, no vamos a decir fecha para no complicar los datos, que básicamente lo que regula es un procedimiento específico para el despido colectivo, también para la reducción de jornada o para la extinción o suspensión de determinados contratos de trabajo. Ahora bien, la pregunta del millón, bueno, ¿cuándo se adopta este tipo de medidas? Bueno, pues por un lado, puede ser que el empresario adopte o necesite, en este caso, extinguir determinados puestos de trabajo en su empresa, suspender la relación laboral o bien directamente reducir la jornada de trabajo de un determinado número de trabajadores de su plantilla, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Claro, evidentemente la enumeración de estas causas es bastante amplia, con lo cual habría que ver ya factores concretos de la empresa. Por ejemplo, si se ha producido una bajada importante, cuantiosa, llamativa del nivel de producción. Por ejemplo, habría que analizar también la propia facturación de la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que factura, por poner una cifra, 6 o 7 millones de euros al año, y de repente en el siguiente ejercicio vamos a suponer que baja a 1,5 millones o a 2 millones de euros, bueno, pues yo creo que los números hablan por sí solos, ¿no? Es decir, en ese caso estaríamos hablando que la facturación se ha reducido de manera totalmente drástica en casi un 70% de lo que era habitualmente el rendimiento económico de esa empresa. Pero además de este tipo de causas, también existen otras distintas, como son, por ejemplo, la propia extinción de la personalidad jurídica de la empresa, es decir, del contratante, que se extinga la empresa en sí como persona jurídica. Pero también es posible que sea la extinción de la relación laboral, la suspensión o bien reducir también igualmente, en el caso anterior, la jornada de trabajo, pero por motivos de fuerza mayor. Voy a poner un ejemplo un poco drástico, pero yo estoy seguro que los espectadores me van a entender, y además no es tampoco tan extraño escucharlo o leerlo en los medios de comunicación. Pensemos en una empresa que desgraciadamente por un incidente ha sufrido un incendio y lo que es prácticamente la infraestructura, lo que es las dotaciones en sí de la empresa, se han destruido prácticamente en su totalidad. Bueno, habría que ver si es necesario o no. Ya evidentemente bomberos y técnicos especialistas en la materia tendrán que, y los peritos por supuesto, valorar los daños. Seguramente esa empresa tendrá una compañía de seguro que tendrá que cubrir esa contingencia y por tanto esos daños, pero habrá que distinguir si esa empresa deja totalmente de funcionar o puede funcionar parcialmente y quizás reduciendo simplemente la jornada de trabajo y determinados turnos de la plantilla. Es posible que esa empresa
siga su actividad con cierta normalidad, vamos a llamarlo así, sin necesidad de despedir o de poner el punto final a determinados contratos de trabajo. Esa es otra de las causas por las que se puede adoptar esta medida. Pero podemos hablar de ERE o ERTE. ¿Qué diferencia existe entre los dos? La diferencia fundamentalmente es que en la primera, expediente de regulación de empleo, tiene un carácter definitivo, mientras que en la segunda, el expediente de regulación temporal, ese es el adjetivo de empleo, es una medida transitoria que se acuerda entre ambas partes, pero para, digamos, regular un nuevo marco jurídico durante un determinado periodo o lapso de tiempo por algunas de las circunstancias a las que acabamos de hacer referencia hace unos minutos. Ese es básicamente el matiz entre una figura y otra, pero realmente lo que es el procedimiento de negociación, las fases, las personas intervinientes, que ahora lo vamos a explicar, es exactamente lo mismo, simplemente es la duración de ese acuerdo, de esas medidas que van a regular el nuevo escenario jurídico a partir del momento de que se apruebe en concreto ese expediente de regulación temporal de empleo. ¿Y qué nos puedes explicar, Miguel Ángel, de la autoridad laboral competente? A ver, la autoridad laboral competente, en el caso tanto del ERTE como del ERE, juega un papel fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque, si me permiten los espectadores la expresión, es quien tiene la batuta o digamos, la potestad de decidir y, en definitiva, quien va a resolver ese conflicto que ha surgido y, por tanto, digamos, va a tomar o se va a decantar para un lado o para otro acerca de la solución que hay que tomar. A ver, básicamente, para no perdernos, vamos a explicar cuáles serían, de una manera muy genérica, las tres fases o los tres periodos que tiene la aprobación de un expediente de regulación de empleo o, en su caso, de un expediente de regulación temporal de empleo. A ver, en primer lugar, estaría la primera fase o etapa, que es lo que se denomina el periodo de consultas o, si lo quieren los espectadores, lo que sería la negociación entre los trabajadores a través de sus representantes, ya dependiendo de qué tipo de empresa estemos hablando. Pueden ser los sindicatos, delegados sindicales, habría que ver en función del tamaño, la plantilla, para que opere una figura u otra, que por cierto podríamos explicarlo en otro programa. Y por el otro lado, evidentemente, estaría el empresario. ¿Cuál es la idea o la función, realmente el objetivo en esta fase? Bueno, en primer lugar, sentar ambas partes en la mesa, intentar negociar y se va a intentar llegar a un punto satisfactorio para ambas partes respecto a lo que sería la aprobación del expediente de regulación de empleo. Y habrá que dejar muy claro multitud de aspectos, pero sobre todo lo siguiente. Primero, el número de trabajadores afectados, la categoría, si es posible o no, que por eso lo mencionaba yo en la primera parte del programa, algún tipo de formación o de reciclaje profesional de esos trabajadores, es decir, buscar una fórmula alternativa a lo que sería, por ejemplo, la clásica prejubilación. Y evidentemente habrá que establecer si es con carácter temporal o no, y por supuesto todos los términos del acuerdo para que ambas partes, por escrito y con absoluta claridad, sepan exactamente cuáles han sido los términos de ese acuerdo. Vamos a suponer que no hubiese acuerdo y pasaríamos a la segunda etapa. Ha habido ese primer periodo de consulta y pasamos a lo que sería el envío a la autoridad laboral competente. Y aquí paso a resolver tu duda o tu pregunta, Rocío. A ver, ¿qué es lo que hace la autoridad laboral? Bueno, primero, la autoridad laboral habría que distinguir dependiendo de qué tipo de empresa estemos hablando. ¿Por qué lo digo? Porque si es una empresa cuyo centro territorial o lugar de trabajo está radicado en una determinada comunidad autónoma, en ese caso serán los órganos autonómicos los que van a establecer quién es la autoridad laboral competente. Si por el contrario es una empresa que puede, digamos, sus instalaciones, su centro de trabajo comprenden dos o más comunidades autónomas distintas, en ese caso normalmente suele radicar o suele desempeñar esta función la Dirección General de Empleo, que pertenece en este caso al Ministerio de Trabajo y, digamos, va a ser la responsable de tomar la decisión correspondiente. Pero si voy a poner una matización, un caso especial, en el caso de Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas, en ese caso, ese papel lo desempeñan los delegados del Gobierno como, digamos, representantes del Gobierno a nivel territorial en esas concretas ciudades autonómicas. ¿Y qué es lo que hace la autoridad laboral? Bueno, pues un papel fundamental. Primero, va a comunicar ese preacuerdo, vamos a llamarlo así, a lo que sería la oficina de empleo y además también se pone en contacto o requiere, mejor dicho,
de la Inspección de Trabajo para que emita, en un plazo concretamente de 10 días, un informe. Y cuando tiene todos esos documentos encima de la mesa, va a resolver, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Si no se cumplen, daría un plazo de subsanación, es decir, un pequeño periodo para que se pueda solucionar ese pequeño defecto, ese pequeño error. Por ejemplo, pensemos que falta un determinado documento, se puede aportar con posterioridad, y ya cuando está todo, ahí es cuando la autoridad laboral competente va a decidir si se aprueba o no se aprueba ese expediente de regulación de empleo, que sería la última fase o etapa del procedimiento. Miguel Ángel, ¿se te dan casos como esto en tu despacho? Sí, y además hay que tener en cuenta que, claro, en muchas ocasiones no solamente viene un afectado, sino que como tienen varios compañeros, intentan buscar un asesoramiento ya un poco a nivel, digamos, más global o en conjunto, siempre y cuando, como ocurre también en otros casos, es muy habitual que los propios trabajadores se apoyen en su propio sindicato como representante de ellos para lograr una solución. Habría que depender. Normalmente, y hay que ser honesto también, en el caso de las grandes empresas normalmente suelen estar representados por los sindicatos, que digamos forman los dos, o esa parte, ese primer bloque junto con el empresario, y suele salir muchas veces en los medios de comunicación esa jornada, ese periodo de negociación donde se intenta forzar el acuerdo, cada uno va haciendo una propuesta, contrapropuesta por la parte correspondiente, al objeto de intentar llegar a un punto en común. Y en el caso del periodo de negociación, aprovecho y lo matizo, tampoco puede ser un periodo, digamos, eterno en el tiempo, sino que tenemos siempre, como toda la vida, un pequeño límite donde tenemos que movernos. Y como máximo, en el periodo, en el plazo de 30 días, se tendría que adoptar ya un primer acuerdo para enviarlo a la autoridad laboral. Y la autoridad laboral, una vez que ya tiene toda esta documentación que hemos hecho referencia encima de la mesa, en teoría tendría que aprobarlo en un plazo de 20 días para ver si reúne todos los requisitos y si es o no satisfactorio para esos trabajadores que desgraciadamente pues se están viendo involucrados en este tipo de medidas. Pero todas aquellas personas que nos estén viendo y tengan dudas acerca de este tema o se encuentren ellos mismos en este tipo de casos, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, pueden acercarse personalmente a nuestro despacho en la calle Tendaleras, número 12, piso 3B, en Huelva capital. Si lo prefieren también a través del correo electrónico que aparece en el programa, huelva@bufetosuna.es, o si lo prefieren contactar por vía telefónica en el 959 28 23 30 o en el 674 26 12 31. Ya como ellos prefieran, estamos a su entera disposición. Muy bien. Miguel Ángel, ¿aquella persona que se encuentre en un ERE tiene derecho a alguna indemnización? Sí, lo que ocurre es que habría que ver cuál es la causa que motiva esa adopción o esa aprobación del expediente de regulación de empleo para ver qué tipo de indemnización, pero normalmente en los casos, por ejemplo, de fuerza mayor o en el que yo mencionaba en la primera parte del programa, por razones económicas, de producción, normalmente se suele establecer una indemnización de 20 días de salario por año de antigüedad y en función de la categoría que tenga ese trabajador, con un máximo de un año de 12 mensuales, con el máximo de una anualidad, para decirlo de otra manera. Pero claro, habría que estudiar también cuál es el puesto de trabajo que estaban desempeñando esos trabajadores y por tanto la categoría y qué tipo de contrato para poder calcular de qué tipo, o mejor dicho, qué cuantía exactamente es la indemnización que a priori le corresponde a ese trabajador o trabajadores que, como decimos, desgraciadamente pues se ven envueltos en este tipo de medidas. ¿Y ese trabajador puede, mientras está en un ERE, trabajar para otra empresa? Habría que verlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese primer acuerdo, de esa propuesta que se va a enviar a la autoridad laboral competente, si no se ha establecido o si se establece o no algo en concreto, habría que verlo. Dependiendo de lo que hayamos pactado, se podrá o no. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor es necesario esperar a esa resolución del expediente de regulación de empleo para ver si desgraciadamente ese trabajador la única salida que va a tener es las famosas prejubilaciones con determinadas edades, o es posible que a lo mejor pueda tener una vía alternativa. Por ejemplo, pensemos, ha ocurrido muchas veces, yo recuerdo hace unos cuantos años cuando hubo un expediente de regulación en el tema de astilleros, cuando salió parte de la plantilla prejubilada,
y en algunos casos algunos fueron prejubilados a edades muy tempranas con determinadas condiciones. Normalmente se suele establecer un mínimo de edad, una mínima antigüedad en la empresa y se suele fijar o negociar, mejor dicho, un determinado porcentaje. Por ejemplo, ahora estamos escuchando en los medios de comunicación el tema de los estibadores portuarios, que la propuesta es que se queden con el 70% del sueldo, pero que si tienen que tener como mínimo 54 años, otros dicen que menos edad. Todos esos requisitos son los que se va a fijar. En base a eso, quizás pueda tener otra alternativa, con lo cual es que tenemos que ser muy conscientes también de una idea muy importante. Depende también no solo del tipo de empresa, sino de la propia formación que tenga el trabajador antes de lo que pueda ocurrir en esa resolución. Me refiero en la formación con la que entró o ingresó ese trabajador en la empresa o la que durante su experiencia o su trayectoria en la misma haya podido adquirir. ¿Por qué? Porque quizá tiene varias alternativas y se puede recolocar en otro sector distinto. Por eso digo que ya la casuística es muy amplia y es difícil pronosticar un caso u otro, porque habría que, como siempre, bajar como decimos nosotros los abogados, a la realidad, al caso concreto, para ver qué fórmulas podríamos barajar en ese caso. Y en el caso de una empresa que vaya a concluir su ERE, ¿esa empresa debe avisar al trabajador para que se reincorpore? Normalmente, como se suele, entiendo que te estás refiriendo a un expediente de regulación temporal. Entonces, normalmente, como previamente se ha aprobado, se fija la duración y esa comunicación que, digamos, cuando ya la autoridad laboral competente lo aprobó en su momento, se fija ese plazo. Lo normal es que ambas partes, antes de que, digamos, volvamos a la normalidad, vamos a llamarlo así, se pongan de nuevo en contacto para, digamos, volver a la situación anterior, dejar ya ese ERTE, digamos, sin efecto, volver al punto cero, al punto de partida y que la empresa siga su vida cotidiana. Entonces, normalmente es que se suele fijar esa duración, pero al margen de eso, lo habitual es que haya otra vez una comunicación entre ambas partes para retomar ese punto en el que se dejó digamos, la actividad de la empresa cuando se aprobó y a partir de ahí pues empezar otra vez digamos, a lo que era la actividad cotidiana previa a la aprobación de ese expediente de regulación temporal de empleo. ¿Te parece si pasamos a dar respuesta a las Claro. preguntas de los seguidores? Tenemos un correo electrónico huelva@bufetosuna.es donde nuestros seguidores pues envían las preguntas sobre casos que a nosotros nos pueden resultar un poco complicados, pero que en la boca de Miguel Ángel pues suena todo súper fácil. Tenemos a Luis y Manuel. En primer lugar, Luis nos pregunta: ¿tiene derecho el trabajador a cobrar las pagas extraordinarias durante un ERE? Sí tiene derecho, lo que ocurre es que se suele prorratear, es decir, como se fija la indemnización que percibe ese trabajador con un número de días por año de antigüedad, y me refiero por año de servicio efectivo en la empresa, es decir, completo, normalmente se fija, por ejemplo, retomando el ejemplo que aludíamos hace unos minutos, 20 días de salario por año de servicio, pero ahí se van a prorratear esas pagas extraordinarias, de manera que se incluye también en esa indemnización. Es decir, el trabajador va a recibir el total, lo que sería la indemnización, pero en esa indemnización estaría la antigüedad de ese trabajador en función de su categoría y además se incluiría ese prorrateo de las pagas extraordinarias, que ya dependiendo de qué tipo de empresa estemos hablando, habría que ver cuántas pagas tiene, porque dependiendo del convenio colectivo por el que se rija, claro, se puede establecer uno u otro. Ya habría que ver un poco, por ejemplo, en el ámbito de la hostelería es muy habitual, sobre todo me refiero a las típicas cadenas hoteleras, que se fije o que se apruebe, mejor dicho, en el convenio colectivo determinadas pagas, pero no son, por ejemplo, como pueden tener, aunque es otro ámbito totalmente distinto, la clásica paga de los funcionarios, la extra de Navidad, la extra de verano. Pues ahí es muy habitual tener 3 o 4 pagas, por ejemplo, pero ya digo que depende de lo fijado en el convenio colectivo, pues habría que verlo. Pero para responder a la pregunta y para que este espectador se quede tranquilo, tendría derecho a percibirla. Y Manuel nos dice: ¿tiene la empresa la obligación de completar el paro? De completar el paro, entiendo que se está refiriendo a realizar los trámites con la oficina de empleo para que proceda. Bueno, en ese caso es que habría que distinguir previamente una situación, es decir, primero se aprueba el expediente de regulación de empleo. Si desgraciadamente la única opción para ese trabajador, para este espectador, es
que va a, digamos, estar prejubilado una serie de años hasta que ya pase, digamos, a la jubilación, ¿qué ocurre? Que ahí ya tendrá que, evidentemente, se tendrá que hacer todo el trámite burocrático, de manera que la peculiaridad que va a tener este trabajador es que durante una serie de años va a estar como una especie de periodo transitorio, prejubilado, hasta que cumpla el mínimo para poder pasar a la siguiente situación, es decir, ya jubilado por completo, vamos a llamarlo así, con todos los efectos, y a partir de ahí ya cobre la pensión que le haya quedado en base, volvemos un poco a lo de antes, a primero los años de cotización, la antigüedad que tenga en la empresa, en función también de lo que haya cotizado, en función de la categoría que él tuviera, de sus retribuciones económicas, todo eso en base a esos, digamos, baremos son los que se van a computar para calcular su pensión, con lo cual tendrá evidentemente que tramitar toda esta documentación para poder percibir ese sueldo y posteriormente la correspondiente pensión. ¿Qué consejo le podemos dar, Miguel Ángel, para ir finalizando el programa de hoy, a cualquier trabajador que un día llega y se encuentra con este tipo de problemas? Hombre, yo fundamentalmente daría dos consejos. Primero, que no pierda la calma, todo tiene solución. Sé que a veces cuando desgraciadamente nos enfrentamos con un problema, como se suele decir, ¿no? Estoy en un túnel y no parece que no vemos la luz, eso como punto número uno, tranquilidad y un poco de prudencia. Y en segundo lugar, que busque asesoramiento. Si él considera o se trata de un trabajador que tiene algún sindicato, pues que se ponga en contacto con ese sindicato, con ese delegado sindical, que se ponga en contacto con un despacho de abogados o con un abogado que él de su confianza o que tenga amistad o por el motivo que sea. Que busque ayuda. Y que en definitiva, exacto, busque ayuda para ver qué tipo de salida o qué tipo de alternativa podríamos ofrecerle o podría tener este trabajador para intentar evitar en la medida de lo posible esa famosa prejubilación, que suele ser el clásico, digamos, final o desenlace de los expedientes de regulación de empleo, o si por el contrario es posible reubicarlo en otro sector. Es que ya habría que analizar un poco el caso concreto, qué formación tiene este trabajador, habría que analizar también su experiencia, su edad, si es más difícil o no recolocarlo en el mercado laboral. Lo digo esto porque en muchas ocasiones se da la triste circunstancia que los trabajadores afectados son personas que están en su última etapa de su vida laboral, es decir... Esa era, perdona Miguel Ángel, mi próxima pregunta. No afecta por igual a una persona con 30 años que con 55 años. Exacto. ¿Qué ocurre en el caso de...? Vamos a hacerlo con el doble ejemplo. A ver, no es lo mismo una persona joven que a lo mejor incluso no tenga ni 30 años cumplidos que una persona, pensemos en el clásico padre de familia, que tiene 50 y tantos años, que ya le queda relativamente poco tiempo para jubilarse. Claro, ahí confluyen multitud de aspectos que hay que valorar y sopesar para poder buscar una posible solución, evidentemente lo más satisfactoria para esa persona. Pero ¿qué ocurre? En el caso de una persona joven, también puede a lo mejor adquirir determinados conocimientos y buscar una vía alternativa. También, al ser una persona joven, quizá le interese a un determinado tipo de empresa o a un empresario que por el hecho de contratar a personas más jóvenes pueda percibir algún tipo de subvención de las administraciones públicas, por ejemplo. Pero claro, en el caso de la otra persona, de este señor que ya es, no voy a decir mayor, pero que está en una edad laboralmente hablando complicada a veces para o bien acceder o bien recolocarse, en muchas ocasiones nos encontramos un poco que se encuentran entre la espada y la pared y a veces parece que obligatoriamente desemboca en esa famosa prejubilación. Suele ocurrir en la mayoría de los casos, pero a veces se puede recolocar. Lo que ocurre es que depende también de qué sector en concreto estemos hablando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la formación que tiene ese trabajador es tan específica que es muy difícil a veces volverlo a recolocar en otro ámbito de la vida laboral. Habría que verlo, no es lo mismo, y pongo un ejemplo que creo que todos los espectadores lo van a entender perfectamente. Si estamos hablando de un trabajador que a lo mejor ha sido soldador toda su vida, pues quizás es más difícil recolocarlo en empresas fuera de metalúrgicas o de astilleros o ese tipo de campo de actividad laboral. Ahora bien, si estamos hablando de otro tipo de trabajador que tiene quizá una función más polivalente, que puede tocar varios aspectos,
quizá pudiéramos llegar a una fórmula alternativa. Ya depende de cada persona. Claro, lo que ocurre es que normalmente los problemas más graves y más evidentes suelen, digamos, producirse con este segundo bloque, este tipo de personas, ¿no? Normalmente 50 y pico de años, que está ya prácticamente en su última etapa de su vida laboral y que a veces es difícil volverlos a recolocar. Y claro, ya hay que buscarle una solución porque en la mayoría de las veces estamos hablando de personas que tienen además cargas familiares, que hay que ver también qué pensión le va a quedar el día de mañana cuando pase de esa prejubilación a la jubilación total, vamos a llamarlo así. Es una decisión complicada y hay que tener muchos aspectos en mente para tomar la decisión correspondiente. Pues la próxima semana hablaremos del delito de prevaricación. Si tienen alguna pregunta al respecto, no lo duden. Huelva@bufetosuna.es, donde en nuestro programa, el Bufete Responde, pues daremos respuesta con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer acompañaros. Nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos, por supuesto. Muchas gracias. Y a ustedes, pues, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otro espacio del Bufete Responde.